Bendiciones, queridos hermanos, qué bueno un día más compartiendo este tiempo devocional, este tiempo de reflexión. Ya llegamos al día 31, entrando en tierra derecha en lo que ha sido este tiempo de oración y ayuno por el que hemos estado y en el que hemos estado participando. Vamos a continuar trabajando el texto bíblico en el Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Especialmente, y vamos a mirar qué es lo que tiene para contarnos en el día de hoy, este Evangelio tan hermoso y revelador, yo creo que para todas nuestras vidas que hemos estado revisando en este tiempo. Estamos siguiendo el agnóstico de Cristo a través del Evangelio de Marcos, como ya lo hemos dicho. La primera semana hablamos de compromiso, la segunda de renovación, la tercera de inspiración, la cuarta de santidad, y esta quinta es un poco de irnos poniendo o llevando adelante lo que significa de verdad todo lo que ha implicado este desafío. Le hemos llamado tarea de vida, ¿sí? Esta semana, hoy, este día, quiero decir, disculpe, vamos a mirar Marcos capítulo 12, versículos del 35 al 44. Marcos capítulo 12, versículos 35 al 44. En este relato, digamos, o en esta parte, vamos a encontrar que el Señor Jesús está enseñando, está en el templo y va, el subtítulo del párrafo dice de quién es el Hijo Cristo, y luego una acusación muy directa que el Señor hace a los escribas, y en contraposición, a contramano de esto, ¿no es cierto?, el relato de la viuda pobre que echa su ofrenda en el arca de las ofrendas, para marcar, ¿no es cierto?, un punto relevante, claramente, ¿no es cierto?, entre la religiosidad y la experiencia de fe genuina y absolutamente verdadera. Así es que es muy relevante. Hay que tener mucha valentía y convicción, obviamente, para hacer lo que hizo el Señor. Pues confronta a hombres y mujeres con su equivocada religión. Lo vemos ahora no solo respondiendo preguntas, sino que reprobando con valentía algunas falacias religiosas que tenía el pueblo sumergido en la ignorancia y la esclavitud religiosa. ¿Sabe que era tan terrible el listado de cosas de lo que tenían que hacer las personas, los seguidores del judaísmo, que de verdad era esclavizante y no les daba libertad? Hoy no es muy diferente, quiero contarle, ¿no? Vemos como movimientos religiosos esconden la verdad y corrompen el verdadero mensaje de Cristo, obligándonos a verdaderas esclavitudes en acciones, en renuncias que no son tales, en situaciones que son realmente tremendas y adversas. Le invito a que caminemos por algunos minutos, ¿no es cierto?, en este relato tan particular de Marcos capítulo 12, de los versículos 35 en adelante. En primer lugar, vamos a ver que el verdadero cristianismo es creer en el Cristo verdadero. Aunque pareciera de toda lógica lo que estoy diciendo, a veces no es tan así para algunas personas. No es que haya otros Cristos, sino que hay quienes pretenden crear un Cristo a su medida. Los escribas habían definido la personalidad del Mesías, por lo tanto el Jesús que tenían delante de ellos no encajaba con su idea, pues le llamaban el hijo de David, y Jesús los confronta con esa idea equivocada. Ellos esperaban un Mesías político de la estirpe de David. Mire, ellos habían determinado, y esto es tan interesante en nuestra vida en el día de hoy, mire, ellos habían determinado que, de acuerdo a lo que miraban, a lo que entendían y a la estructura religiosa, política, cultural, social que habían establecido para esa época, ellos dijeron, el Cristo tiene que ser de esta manera. Ellos determinaron cómo tenía que ser el Cristo y dijeron que el Cristo, cosa que no dice la palabra, ¿no? Viene de la familia de David, pero no dice que iba a ser un gobernador político precisamente, y no dice necesariamente que iba a libertar al pueblo de esta esclavitud social, cultural, de la que estaban siendo presas a raíz del imperio greco-romano instalado hasta ese momento, ¿sí? Habla de un Mesías que venía a restablecer un orden, de un reino que no era de este mundo, etcétera. Por eso
cuando ven a Jesús encima, delante de ellos, no les cuadraba, no era la figura. Amados míos, ¿sabe que nos pasa un poco lo mismo? A veces nosotros hemos construido un Dios que no es el Dios de la Biblia, y a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, no es el Cristo de Nazaret que se para frente a nosotros, ¿sí? Lo hemos puesto lleno de, de normas, de formas, de denominacionalismo en el caso nuestro, ¿sí? Tan fuerte que no cumple o no responde, ¿no es cierto?, a la figura del Cristo de Nazaret. A veces seguimos ideas equivocadas, ideas nuestras, ideas de algunos grupos, ideas de algunos pensadores o de algunas reflexiones, pero no necesariamente el Cristo de la Biblia. Y yo le invito a que usted tenga cuidado de aquello. Y tiene que hacerse la pregunta, mi amado. En la tarea de vida, en la práctica, en la praxis, como le llaman los estudiosos, de la experiencia de la fe, eh, 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 ¿qué Cristo tienes por delante? ¿Cómo estás viviendo a Jesús en este día, en este tiempo? ¿Estás viviéndolo a la manera de Cristo? ¿Sí? O estás diciendo esto es Corbán, que no puedo, no, esto es de Dios, por lo tanto no lo puedo usar para otra cosa. ¿Te acuerdas cuando revisamos eso en el texto sagrado en semanas anteriores? Y nos estamos escudando en Dios para no hacer lo que nos corresponde, para olvidarnos de la misión, de la tarea de vida que tenemos en razón de una relación íntima, verdadera, profunda con Cristo nuestro Señor. Yo creo que esto es algo que tú tienes que responderte, estimado hermano. Tienes que reflexionar profundamente acerca de esto. En segundo lugar, ¿no es cierto? El verdadero cristianismo no solamente es creer en el Cristo verdadero, en el Cristo de la Biblia, tal como en la Biblia lo menciona, sino que el verdadero cristianismo es humildad de vida. Jesús se enfrenta con humildad y franqueza y dureza a la vez a los escribas. Un escriba era un estudioso de la ley, un teólogo, un maestro, un experto en la religión, por lo tanto la responsabilidad de ellos era mayor. Jesús se dio cuenta de que ellos se desviaron en el camino. Por tal razón advierte, guardaos de los escribas, y da razones de por qué había que guardarse de ellos. Dice, primero, debemos tener cuidado de las hipocresías religiosas, la cual se disfraza de piadosa. Y en segundo lugar, debemos tener cuidado con aquellos que no actúan de acuerdo con la verdad. Estaba diciendo el Señor Jesús, y aquí voy a hacer un punto, estaba diciendo el Señor Jesús que no era bueno estudiar, que estaba malo, ¿no es cierto?, convertirse en un estudioso de la palabra. Estaba diciendo que estaba malo convertirse en un maestro del texto sagrado, en un teólogo, en un hombre, una persona que profundiza fuerte y comprometidamente con el texto bíblico, en ninguna manera. El Señor, es más, nos invita, ¿no es cierto? Y nos demanda en su palabra a que escudriñemos las escrituras. Y escudriñarlas es profundizar en ellas, no es simplemente hacer una lectura por encima. La teología, el estudio sistemático, organizado, profundo de la palabra del Señor es oportuno y es necesario. Lo que el Señor está pidiéndonos es que en ese estudio profundo, teológico, doctrinal de la palabra de Dios, con intención, ¿no es cierto?, en el texto sagrado y no en una lectura superficial del mismo, nosotros no nos vayamos a desviar del camino, ¿sí? Y nos está pidiendo que en ese estudio no caigamos en hipocresías religiosas y que en ese estudio de la palabra tengamos cuidado, ¿no es cierto?, de no actuar con la verdad con consecuencia de vida. Recuerda que la palabra de Dios es liberadora en la vida de las personas. Por lo tanto, tú tienes que mirar la palabra y encontrar en ella libertad. Amado, hay algunos que se escudan en este texto para decir que no hay que estudiar la palabra. Y eso es un error profundo.
El texto nos está diciendo, no nos desviemos del camino, no que no estudiemos la palabra, que no actuemos con hipocresía, pero no que no profundicemos en la palabra. Si hay una tarea de vida de un hijo de Dios, es escudriñar la palabra, es meternos en ella, en mirar más allá, es conocer sus contextos, en mirar sus idiomas, mirar cómo está escrita, tener una visión absolutamente general y panorámica de la palabra del Señor y del contexto bíblico. Es una obligación como hijos del Señor. Pero en ese estudio sistemático, profundo, doctrinal de la palabra del Señor, tenemos que tener cuidado, vuelvo a insistir, de caer en una hipocresía religiosa y de desviarnos, ¿no es cierto?, o de no actuar conforme a la verdad y desviarnos del camino. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad frente a la palabra y tenemos que, al igual que el Señor Jesucristo, actuar con mucha humildad, con mucha franqueza con la palabra del Señor y con nuestras propias vidas. Este texto y esta, este reclamo que hace el Señor Jesús, cuidado, tampoco es para levantarnos para emitir muchos juicios hacia los demás, ¿ah? Porque a veces nos da un poco ganas de caer en aquello y decimos, sí, es que esto y los de aquello son estudiosos y tienen este problema en la palabra. No, mira la palabra en esta hora como un espejo para tu vida. Es verdad que al mirar la palabra y al mirarte a ti mismo, seguramente podrás mirar lo que están haciendo otros y darte cuenta que a veces hay que cuidar o no caer en las situaciones que han caído algunos. Sin embargo, esta es una palabra que es para ti, mi amado, mi amada hermana. ¿Cómo está haciendo el estudio de la palabra? ¿Es un estudio que te lleva a una acción hipócrita, que te desvía del camino, o que te invita a mirar con humildad, que mientras más conoces y profundizas, más te das cuenta de que necesitas tanto del Señor y que tu vida depende única y exclusivamente de estar cara a cara y cerca del Señor cada día de tu vida? Interesante para reflexionar. Termino esta reflexión devocional con el tercer punto. El verdadero cristianismo es acción de entrega y es tan relevante. El Señor, recuerda que la palabra fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto, Marcos cuando está escribiendo coloca esto de manera muy significativa en el texto sagrado, disculpe. Dice, la religiosidad de todos los tiempos se confunde con una verdadera espiritualidad. En todos los tiempos ha ocurrido esto. En la historia de del pensamiento cristiano. Es interesante, hay un librito de Justo Anderson que nos habla acerca del pensamiento cristiano. Vale la pena leerlo, mirar cómo fue desarrollándose esta estructura doctrinal que tenemos en el día de hoy, que a nosotros nos parece tan sencilla de lo que creemos, pero que, que fue producto de un gran proceso que se ha vivido durante muchísimos años. ¿Sí? Jesús, en todo caso, no se dejó impactar por la cantidad de ofrenda que pomposamente entregaban los religiosos en ese acto religioso. Cristo, lo mismo que Dios, en el caso de la ofrenda de Abel, observa el corazón de la viuda, la cual entregó todo lo que tenía. Vale decir, hubo sacrificio de parte de ella. Además, fue una ofrenda de fe porque entregó todo su sustento. Ante la hipocresía de los religiosos que antecede al relato bíblico, que viene con el relato de la viuda pobre, ante la hipocresía de ellos, que habían desviado el camino, ante la acción pomposa, ¿no es cierto?, hipócrita, falsa, de aquellos que entregaban económicamente seguramente mucho, pero que cuyo corazón no estaba alineado en sintonía con el corazón del Señor. Eh, eh, el, eh, el evangelista Marcos nos presenta un cuadro realmente maravilloso. Lo he comentado muchas veces. Esta ofrenda no es la ofrenda de expiación con el sacrificio de un animal para el perdón de los pecados. Esta ofrenda en dinero era una ofrenda social
Era la ofrenda que se juntaba para que el templo hiciera su obra social, para ir en ayuda de los más desposeídos. Entonces eso le da valor a esta ofrenda. Porque llegaban ellos diciendo, bueno, nosotros le ayudamos porque el Evangelio decía y el Señor nos manda ayudar a los huérfanos, a las viudas y el templo canaliza nuestra ayuda. Entonces ellos entregaban esa ofrenda. Pero era un acto religioso, no nacía del corazón. Sin embargo, esta viuda, que era la merecedora, que era la beneficiaria de esta ofrenda en particular, que era levantada para ella, esta viuda, ¿no es cierto?, toma estos elementos y lo que hace es, ¿no es cierto?, llevarlos hasta a su propia vida y dice, bueno, yo no sé si hay alguien más pobre que yo o no, pero si yo tengo algo que dar, yo lo voy a hacer. Yo voy a entregar porque yo amo a Dios, porque mi vida está sustentada en el Señor. ¿Sí? Así es que yo, 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 yo me impacto con este relato. Es tremendo, mi hermano. El relato de esta viuda, de acuerdo al Evangelio de Marcos, no está entregado para poner la contraparte. La hipocresía de actos religiosos, ¿no es cierto?, desviados del camino, del corazón, de la sintonía con el Señor. Y la acción sincera de un acto delante del Señor buscando el corazón y el rostro de Cristo. Al igual que la ofrenda de Abel. El Señor muestra los dos eventos. La Biblia nos hace mirar, nos hace entender o nos lleva a entender que hay un doble compromiso. ¿Sí? Disculpe, más que un doble compromiso, hay un principio de compromiso en la vida de un hombre que entrega con todo su corazón y el Señor recibe y mira con agrado lo que un corazón sincero le entrega a él. Y responde. ¿Cuál es? ¿En cuál de los dos lados estamos? Estamos en el lado de a veces actuar con grados de hipocresía, diciendo que amamos a Dios y que nosotros seguimos a Dios, pero estamos tan llenos de reglas, de situaciones y de acciones que no se condicen con nuestra vida. Estamos desnudos frente a la presencia del Señor, entregando con humildad lo que tenemos para que el Señor lo tome y en sus manos tenga valor. ¿En qué parte estás? Yo espero que estemos en la fila de la viuda pobre, ¿no? Sin embargo, debemos pensar y admitir con dolor y tristeza que en algunas ocasiones nos encontramos más cerca de estar en el lado de los escribas, donde utilizamos la palabra del Señor para poner carga en la vida de las personas, en un estudio no profundo ni guiado por el Espíritu, para interpretar la palabra, para que diga lo que yo quiero, una palabra que no grafica de cuerpo entero a Cristo, sino que a una idea que yo tengo de Él y me hace actuar con error en el camino. Yo te pido que no pienses en otro al escuchar estas palabras. No mires al hermano de la iglesia o al pastor de tal o cual grupo religioso. Mira tu propia vida y pregúntate, Señor, ¿alguna vez yo he tomado tu palabra para, para, dar, para darte la forma que yo quiero y no ver la forma que tú tienes? Señor, yo alguna vez he tomado tu palabra para que esta palabra tuya me refleje una imagen tuya que yo quiero ver, pero no la imagen tuya que tú me quieres mostrar. O al revés. Escucha estas palabras y reflexiona, Señor. Cada vez que yo me presento con una ofrenda delante tuyo, una ofrenda en dinero, una ofrenda en acción, una ofrenda en amor,
una ofrenda en una actividad, en lo que fuera, en mi tiempo, la ofrenda que fuera. Es una ofrenda que está honrando, que tú estás recibiendo gratamente. Es una ofrenda que la estás mirando como la ofrenda de Abel o como la ofrenda de la viuda pobre. ¿Cómo estás recibiendo tú mis acciones, Señor? ¿Qué está viendo el Señor en tus acciones? Eso es algo que debes responder solo tú y el Señor en un tiempo de oración. Y yo te invito a que te presentes delante de Dios en este momento y le digas, Señor, ¿cómo está mi vida delante tuyo? ¿Cómo están mis acciones? ¿Cómo está mi ofrenda delante tuyo? ¿Cómo está el manejo de la palabra, de tu palabra? ¿Es una palabra que uso a mi antojo para que diga lo que yo quiero? ¿O es una palabra que te refleja a ti de cuerpo entero? La viuda volvió a su hogar con la satisfacción de ser un aporte a los más necesitados, siendo ella la más necesitada. Sin embargo, ella lo hizo porque era para su Dios. Señor, que fuéramos un poco más como esta viuda, ¿no? Un poco más como ella. Por medio de estas escenas, amados míos, por medio de estas escenas, eh, el Señor nos enseña que la fe se demuestra con acciones concretas, con entrega, con tarea de vida en favor de otros. ¿No le parece a usted? Por lo tanto, yo te invito que tus acciones de vida, que tu tarea de vida de este día tenga que ver con tu propia vida, con una mirada a tu propia experiencia, que puedas observar las necesidades de otras personas puedan tener y vayas en su auxilio, porque Dios quiere auxiliarte, pero que cuando vayas con la palabra no lleves con ella carga, sino que libertad y bendición. No estoy diciendo justificación simplemente a las acciones, cuidado. No te estoy diciendo que le digas que Dios es amor sin decirle que Dios es justo, ¿sí? No te estoy diciendo que Dios perdona todo, pero que no hables de la santidad del Señor. No estoy diciendo aquello. Te estoy diciendo que seas capaz de llevar la palabra tal cual es, no con tu interpretación de la misma. Y que tus acciones, amado mío, que tus acciones sean amorosas por amor a Dios, no para que los demás los vean. Solemos decir, ¿no es cierto?, como dice el texto, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Pero agregamos, nosotros le ponemos una coma y le agregamos, pero ustedes son de confianza. O decimos, pero lo estoy diciendo solo a manera de testimonio, ¿sí? No es para vanagloria personal, sino que es para que aprendamos de esta situación, para poder explicar. Y entonces, de una u otra manera, justificamos acciones silentes o que debieran ser silentes en nuestra vida. La viuda no dice, miren, yo soy la más pobre, seguramente tendrían que ayudarme a mí con esa ofrenda, pero yo igual estoy dando, observen, yo igual estoy dando, aunque soy la más pobre y ojalá me tocara algo. No, ella hace su fila, así era la figura, se pone tras el arca, que era un cofre grande, echa sus dos monedas humildes y se retira. Tampoco lleva un sentimiento de sentirse menoscabada. Oye, habían puros grandes billetes y yo eché dos monedas, o había oro que pudieron echar algunos y yo no eché nada, en comparación a lo que otros pudieron poner. Porque el punto para ella claramente no era la cantidad, era su relación con Dios. Porque esa ofrenda no era pensando en el necesitado, pero era una ofrenda a Dios. Por lo tanto, ella sabía que en las manos de Dios, como el dinero, como los panes y los peces en las manos del chiquillo en el desierto, en las manos del Señor era bendición, promesa, multiplicación, provisión, restauración, sanidad. Así es que, mi amado hermano, tenemos una tarea linda en el día de hoy. La tarea de vida es ir a buscar al necesitado que esté cerca tuyo,
y a tenderle la mano como se merece. Pero también tienes la tarea de mirar tu vida y preguntarle al Señor si por casualidad, a lo mejor por un error, por un desliz de nuestra naturaleza humana, tú has actuado de repente un poco como los escribas y le puedas pedir perdón y decirle, Señor, no quisiera nunca hacerlo así, sino que ser un portador de tu amor y que mi vida en todos mis actos y acciones pueda reflejarte solo a ti y que tenga como único objetivo una ofrenda grata delante de tu presencia, para que tú puedas decir de mí, de la misma manera que dijiste de la viuda pobre, echó todo lo que tenía porque yo me entrego entero a los demás, a los necesitados y a quien reclama de mi vida, porque sé que mi vida está sustentada por el Señor de los señores y Padre, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Que Dios nos pueda bendecir. Nos encontramos, ¿no es cierto?, en el día de mañana en un nuevo tiempo devocional. Muchas bendiciones.